Bien, mis hermanos, estamos en medio de una serie en la epístola a los Hebreos. Estamos en Hebreos capítulo 2, hoy precisamente empezamos el capítulo 2 del libro de los Hebreos y vamos a estar en los versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. La lectura que hizo el hermano Fanor hace un momento solamente la utilizaremos como una referencia en su momento para explicar un punto importante. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4, dice así la bendita e inspirada palabra de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esa es la porción que nos corresponde en el día de hoy estudiar. Y mis hermanos, debo confesar que para mí el estudio de este texto en lo personal ha resultado impactante en el sentido de que ciertamente como creyentes debemos examinarnos si estamos en la fe, como dice Pablo también en 2 Corintios capítulo 13. Y yo espero con la ayuda del Señor que el día de hoy muchos, si no todos, salgan de aquí evaluándose, porque es muy serio lo que vamos a considerar el día de hoy. Me atrevo a decir que es una de las predicaciones más fuertes que vamos a escuchar hasta este momento. Y el título que le he puesto a esta predicación es Razones para no descuidar una salvación tan grande. Razones para no descuidar una salvación tan grande. Sin duda, hermanos, el infierno está lleno de personas que nunca se opusieron activamente a Jesucristo, sino que simplemente rechazaron el evangelio, no quisieron oír. Y a esas personas es que se refiere estos 4 versículos. Saben la verdad, incluso la creen en el sentido que la reconocen como verdadera y justa. Están de acuerdo con lo que se dice. Son conscientes de las buenas nuevas de la salvación provistas por Jesucristo, pero no están dispuestas a entregarle sus vidas a Él. De modo que dejan pasar el llamado de Dios y caen en la condenación eterna. Y en otras palabras, estamos hablando de personas que han estado durante días, meses y años e incluso décadas escuchando vez tras vez la predicación de la bendita palabra de Dios, y aún estando de acuerdo y consintiendo con lo que se dice, pero sin embargo aún no han entregado sus vidas al Señor. Conocen quizás mucho acerca de Jesucristo, pero no conocen a Jesucristo mismo. No es lo mismo que alguien te cuente algo acerca de alguien a que tú conozcas personalmente a esa persona, ¿no? Y tristemente esa es la realidad de muchos el día de hoy. En medio del tratado sobre los ángeles que vimos la vez pasada en el capítulo 1,
el escritor intercala una invitación, o sea, introduce esta invitación. Aplica directamente a los creyentes lo que ha estado hablando sobre Cristo. ¿Qué ha dicho sobre Cristo? Bueno, ha dicho que Él es superior a todo y a todos, que Él es el creador, que Él es digno de adoración, que Él puede limpiar el pecado, que Él es Dios y que solo Él debe ser exaltado. Pero después de hacer esta reflexión teológica, da una invitación personal a sus lectores y oyentes a responder a lo que han aprendido. Y es que, mis hermanos, debemos saber esto. Sí, qué bueno conocer la sana doctrina, qué bueno tener buenos fundamentos bíblicos. Eso es esencial. Pero si eso no nos lleva a una rendición de nuestras vidas al señorío de Jesucristo, entonces nos estamos convirtiendo simplemente en cristianos intelectuales. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor no necesita cerebros llenos de información. Ese no es el punto. El Señor quiere vidas rendidas a su señorío. Y aquí, después de esa reflexión que vimos en el capítulo 1, hablando sobre la superioridad de Cristo sobre todas las cosas, incluso sobre los ángeles, el autor introduce aquí una invitación. No podía esperarse para llamar la atención de la audiencia. Un maestro eficaz debe hacer mucho más que solo presentar hechos bíblicos, ¿no? De hecho, cuando nos paramos a predicar la palabra de Dios, no solamente nos paramos para darles conocimiento, no. También debe exhortar, advertir e invitar. En eso radica la predicación. No solamente en impartir conocimiento. Bueno, la escuela dominical es un poco distinto. Ahí es más instructivo. Pero la predicación tiene otro fin, tiene otro propósito. Y es exhortar, advertir. Y cuando el autor llega a Hebreos 2:1, que es donde estamos ahora, ya está apasionado con el tema. Le importa en realidad la salvación de sus oyentes. No le satisface tan solo decir cuál es la doctrina y después terminar e irse. No. Anhela que sus lectores respondan positivamente a lo que dice. No solamente quiere que Cristo sea exaltado, pero también quiere que Cristo sea aceptado. Un maestro puede saber mucho de la verdad, pero si no tiene preocupación compasiva por la forma en que las personas reaccionan a esa verdad, no es un maestro valioso. Y esto porque la palabra de Dios exige una respuesta. La palabra de Dios exige una respuesta. Por eso les decía hace un momento, si tú que llevas días, meses o años escuchando la palabra de Dios y aún no has respondido a ella como debieras, estás metido en serios problemas, como veremos a continuación. Hebreos 13:22, de hecho, dice que toda la carta, ¿sí? Toda la epístola a los hebreos, es una palabra de exhortación. Por eso les decía, cuando vimos la introducción que se hizo del libro a los hebreos, una de las cosas que se decía es que el libro o la carta a los hebreos sí es una carta en el sentido de que fue dirigida a un grupo de creyentes específicamente. Sin embargo, más que una carta, este libro es una predicación, porque continuamente está llamando la atención de la audiencia. Está dando el conocimiento, pero a la vez está diciendo, eso es para ustedes también. Ojo con lo que estoy diciendo. Está llamando la atención de la audiencia.
Por tanto, requiere una respuesta. Como dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos días, yo les dije, ese texto es clave para entender toda la epístola. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Ya ustedes saben de memoria qué es lo que se supone que debiéramos hacer, ¿no? Si Dios nos ha hablado, ¿qué es lo que se espera que nosotros hagamos? Que lo escuchemos. De modo entonces que el corazón del escritor está más entusiasmado con su disertación por la superioridad de Cristo sobre los ángeles, que intercala esta invitación conmovedora. ¿Qué hacer con lo que nos ha dicho hasta ahora? ¿Qué pasa si no se hace? Los versículos iniciales de Hebreos 2 contienen, mis hermanos, la primera de 5 grandes advertencias intercaladas en este libro. Hay 5 grandes advertencias en la epístola a los Hebreos que de hecho me atrevo a decir que son las advertencias más serias y fuertes en todas las Escrituras. Esas 5 advertencias que encontramos en los Hebreos son las 5 advertencias más serias y fuertes que encontramos en toda la Escritura. Y la razón, bueno, en parte lo vamos a ver hoy, pero en términos generales es precisamente por el conocimiento que ahora estamos recibiendo. Por eso son más serias las advertencias. Pareciera como si el escritor no pudiera avanzar mucho sin parar a hacer un llamado de atención. ¿Qué van a hacer con esto? Podemos conocer todo lo que se pueda de Jesucristo y aún así ir al infierno si no lo hacemos nuestro por no hacernos suyos. Y por supuesto, algo más, el mensaje no está restringido únicamente a judíos incrédulos. Sí, está dirigido a los hebreos principalmente, pero no está restringido a ellos. Es para cualquiera que lo haya oído, pero que le dice no por su propia voluntad, pecado, miedo, persecución de familia, amigos, etc. Y aún así continúa rechazando el mensaje del evangelio. Así que yo espero, con la ayuda de Dios, que todos estemos alertas en lo que se va a decir a continuación, porque es para todos los que hemos oído ya este mensaje. El propósito de estos 4 versículos es darle a estas personas que todavía no han considerado seriamente un compromiso con Cristo, el propósito es darles un empujón poderoso a Jesucristo. Y como digo, es mi oración que esa sea la respuesta de muchos aquí. ¿Qué vamos a ver entonces rápidamente? Vamos a hablar de 3 razones por las que no debemos descuidar una salvación tan grande. Y las 3 razones son, en primer lugar, el carácter de Cristo. Segundo, la certeza del juicio. Y tercero, la confirmación de Dios. Son esas 3 razones que vamos a ver a grandes rasgos por las que no debemos descuidar una salvación tan grande. En primer lugar, el carácter de Cristo. Versículo 1 de Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia, noten el énfasis, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Sigue el énfasis del capítulo 1, ¿se dan cuenta? Lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Se preguntará usted, ¿qué tiene que ver esta declaración con el carácter de Cristo? Bien, mis hermanos, esa palabra por tanto con la que empieza el texto es equivalente a en consecuencia con lo anteriormente dicho, ¿verdad? Está conectando el capítulo 1 con lo que sigue a continuación. Acuérdense que en los manuscritos originales no habían tales divisiones de capítulos, ni subtítulos, ni nada de eso. Era una sola, una carta
completa. Entonces, por tanto, nos está conectando con lo que dijo en el 1. Así que la primera razón a la que debemos poner está en ese capítulo. Y ese capítulo nos está hablando acerca de ¿quién? De Jesucristo. A Él se le llamó el Hijo. A Él se le llamó el heredero de todas las cosas, el creador del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la representación exacta de su naturaleza, quien sustenta el universo, el purificador del pecado y el que está sentado a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. Los ángeles le adoran y le sirven. Tiene unción sobre todos los demás, porque ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. Él es el Señor de la creación, Él es el Dios eterno e inmutable. ¿No les parece una razón suficiente para no descuidar una salvación tan grande? Cristo, mis hermanos, Cristo es eso y mucho más. Cristo es indescriptible. ¿Sí? Podemos decir muchísimas cosas de Cristo y todavía nos vamos a quedar cortos. ¿Quién entonces podría rechazarlo? ¿Qué clase de persona podía rechazar a esa clase de Cristo? El Cristo que vino al mundo como Dios encarnado, murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, pagó nuestra pena, nos mostró su amor divino y se ofreció a presentarnos ante Dios y a darnos su bendición y alegría más allá de toda imaginación. Jesús era la voz de Dios. Jesús es el Dios del mundo y rechazarlo es rechazar a Dios mismo. Rechazar a Dios es rechazar la razón de nuestra existencia. Si se dan cuenta, mis hermanos, parece ilógico, parece irracional que alguien pudiera atreverse a rechazar al Señor Jesucristo con todo lo que hemos dicho. ¿Cómo alguien puede rechazar a Dios mismo? Si a usted le llega una invitación, qué sé yo, del presidente o del rey de Inglaterra, no sé, claro, solo suposiciones. Pero si a usted le llega la invitación de una persona realmente importante, ponga usted la persona a la que usted sigue, sea deportista, sea cantante, sea lo que sea. Es casi con seguridad usted no va a rechazar esa invitación. Mis hermanos, no estamos hablando del artista, del futbolista, del rey, del presidente, no. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Y pareciera inimaginable que alguien se atreviera a rechazar semejante invitación. Pero esa es la triste realidad. Esa es la triste realidad de muchos que vienen a la iglesia domingo tras domingo, que se sientan aquí a escuchar prédicas e incluso en la semana escuchan sermones, pero sus vidas siguen igual, no hay ningún cambio. Están rechazando a este Jesucristo. Como les decía, el infierno está lleno de personas no que rechazan o no que hablan mal de Jesucristo o no que lo rechazan activamente y hablan contra él. No. Muchas estuvieron de acuerdo con él. E incluso hablaron en nombre de él. Recuerda lo que el Señor
va a decir, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. ¿Y qué les dirá? No os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. El hombre que rechaza la salvación que Cristo en su magnificencia ofrece es un necio, y esa es su más grande tragedia. Ahora, una mirada a dos palabras aquí en el versículo 1, en griego, nos ayudará a entender estos 4 versículos mejor. Y esas dos palabras claves son proseko, que significa prestar atención a algo, y paragio, que significa dejar deslizar. Y quiero que presten atención a esto porque, como digo, es clave. Con su modificador proseko traduce con más diligencia atender a algo. Así lo dice el texto, ¿no? Por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿verdad?, atendamos. Eso es enfático. En otras palabras, sobre la base de quién es Cristo, debemos prestar mucha atención a lo que sobre Él hemos oído. Con más diligencia, sabiendo quién es Él. Prestemos mucha atención. No podemos oír estas cosas y permitir que se deslicen de nuestra mente. Aquí viene la otra palabra, paragio, que se traduce como deslizarse de, y puede tener múltiples significados. Se puede usar para algo que fluye o se resbala, como un anillo que se sale del dedo. Se usa para cosas que por descuido las personas dejan ir o dejan deslizar. Por descuido. Pero las dos palabras, y esto es algo que me llamó sumamente la atención y yo espero que podamos entenderlo. Las dos palabras también tienen connotaciones náuticas. ¿Cómo así? Proseko significa amarrar un barco, ¿sí? Cuando llega al puerto y los amarran. Eso significa esa palabra, amarrar un barco, atarlo. Paragio significa, o se usa para un barco que se rodó por el puerto porque a un marinero se le olvidó prestarle atención a las amarras o registrar apropiadamente los vientos, mareas y corrientes. Si se dan cuenta, el uno se utiliza para amarrar y el otro ¿para qué? Para dejar ir, ¿no es cierto? Para dejarlo rodar. Y con esto en mente, mis hermanos, el versículo 1 pudiéramos traducirlo de la siguiente manera. En consecuencia, debemos asegurar con prontitud nuestras vidas a las cosas que hemos aprendido, no sea que el barco de la vida se deslice por el puerto de la salvación y se pierda para siempre. ¿Se dan cuenta? El autor nos está diciendo las dos cosas. Presten atención, amarren sus vidas en Jesucristo. Y por otro lado, no permitan que se deslicen, no se descuiden y dejen deslizar sus vidas a la perdición. Debemos entender, dicho sea de paso, debemos entender que no es el evangelio el que se desliza. No. El puerto de la salvación es seguro. Ese es inconmovible. No es el evangelio el que se desliza. En el griego y la mayoría de las traducciones modernas dejan claro que quienes se deslizan son las personas que no prestan atención. Sí, la palabra nunca se aleja de nosotros. El peligro está en que nosotros nos alejemos de ella. El puerto de la salvación, como les decía, es absolutamente seguro. Jesucristo es quien nunca se mueve, nunca cambia y siempre está disponible para quien quiera la protección y seguridad justa. Él es inconmovible. Nosotros somos los que cambiamos. Para cuando Hebreos escribió, multitudes de judíos habían oído del evangelio y muchos directamente de algún apóstol.
y sin duda estaban impresionados favorablemente con el mensaje e intrigados por este. Y cuando lo oyeron y lo ponderaron, ¿verdad? La mayoría no lo aceptó. Y aquí entonces cabe la advertencia de Jesús en Lucas 9:44 cuando dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Noten, el Señor está llamando la atención. Oigan, presten mucha atención, abran bien sus oídos, despierten. Esto es urgente. Dejen que penetren bien en los oídos estas palabras. Las palabras deben adentrarse en nosotros, provocar un cambio en nuestras vidas. No es suficiente con oírlo. Otra vez, muchos lo han oído, pero no ha pasado nada en sus vidas. Oírlo, claro, es necesario, pero ese tan solo es el principio. Ese tan solo es el principio. Proverbios nos dice, Proverbios 4, versículos 20 al 22, hijo mío, escucha, y cuando dice hijo mío, no piensen que está hablando solamente a los niños o a los jóvenes. Claro, también está incluido, por supuesto. Pero nos incluye a nosotros también. Hijo mío, está atento a mis palabras. La misma palabra de Hebreos, ¿no? Que atendamos con más diligencia. Está atento, jóvenes, niños, está atento a mis palabras, dice la sabiduría. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten, aquí viene el contraste. Esté atento versus no se aparten. No se dejen deslizar del puerto de la salvación. No se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Cuando oigan la palabra de Dios, hágala suya, no se deslice de ella, porque eso es lo más peligroso que puede hacer. Y dicho sea de paso, aquí no estamos diciendo, por si acaso, no estamos diciendo que la salvación se puede perder, porque entre otras cosas, muchos se valen de textos como este para decir, ve, se puede perder la salvación. No, eso no es lo que está diciendo el texto, para nada. Está hablando de aquellos, por eso les dice la aclaración al principio, en la introducción. Está hablando de aquellos que durante mucho tiempo han estado escuchando las mismas verdades del Evangelio, pero sus vidas no han sido transformadas. Entonces no es que eran creyentes que perdieron la salvación, no, es que nunca estuvieron en la gracia. ¿Sí? Ok. No puede evitarse la pregunta de cuántos miles de personas en el infierno estuvieron cerca de la salvación. Noten otra vez el énfasis, cerca. ¿Cuántos miles estuvieron cerca de echar las amarras y anclar tan solo para deslizarse para siempre porque no recibieron lo que oyeron y en muchos casos creyeron, como dice el Evangelio de Juan? Por ejemplo, cuando el Señor hizo la multiplicación de los panes, dice que muchos creyeron, pero ¿qué dice al final del capítulo 6, inmediatamente después? Que muchos se fueron. Dice, vosotros estáis nomás por la comida. E incluso le dice a sus discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿No es cierto? Deslizarse, mis hermanos, quiero ser enfático en esto. Es la palabra que el texto usa, pero quiero que presten mucha atención. Deslizarse es silencioso, es muy sutil. No es que hoy estás aquí, estás bien y mañana vas a decir, ya no quiero saber más de Cristo. No, eso no va a pasar. No es así como funciona esa caída. Es un desliz lento, silencioso, sutil, sin darse cuenta. Es silencioso, muy fácil, pero absolutamente condenatorio. Empieza a tolerar cosas que antes no toleraba. Pecados que antes le parecían graves, ya no tanto.
empieza a descuidar su comunión con el Señor. Empieza a descuidar su comunión con la iglesia. Empieza cambiando el trabajo por la iglesia, etcétera, etcétera. Empieza así, con pequeños descuidos. Con pequeños descuidos. Por eso el autor nos insta, es necesario que atendamos con más diligencia a estas cosas, porque es silencioso y muy sutil. Todo lo que usted necesita hacer para ir al infierno es no hacer nada. Resulta muy difícil entender cómo alguien puede rechazar a Jesucristo cuando ha visto su carácter y su obra. Y he ahí la tragedia de todo eso. Despertarán un día para darse cuenta que todo el tiempo anduvieron en la dirección equivocada. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. No, mis hermanos, no debe una persona estar satisfecha con los sentimientos religiosos, con asistir a la iglesia, con participar de la cena. Miren, el Señor, cuando ustedes llegan allá, no les va a pedir un certificado de membresía de la iglesia. Claro, la membresía es necesaria, ¿no? Identificar quiénes son creyentes y demás, pero no es eso lo que el Señor nos va a pedir. No se trata de eso, de sentimientos religiosos, con venir a la iglesia, casarse con una pareja cristiana. Claro, eso es bueno, pero no es eso lo que salva. O conformarnos con las actividades eclesiásticas. Esa persona se deslizará al infierno si no hace un compromiso personal con Jesucristo, el Señor. Así, poco a poco, sutilmente. Número 2, y creo que voy a avanzar un poco más rápido, hablemos de la certeza del juicio. Versículos 2 y 3a de Hebreos 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Me encantan estas palabras a la vez que son fuertes. Ambas cosas. Estamos hablando ahora de la certeza del juicio. La segunda razón para venir a Cristo es precisamente eso. Hay un juicio. Hay un juicio final. Y estos versículos nos hablan de lo inevitable de este juicio y del castigo que viene. La palabra griega aquí, para sí, con la que empieza el texto, supone una condición cumplida, no una posibilidad. Muchas veces indica una posibilidad, pero no es el caso aquí. Aquí es una condición cumplida. El significado en el contexto es que la palabra hablada por los ángeles era absoluta, categórica. Y la frase podría traducirse entonces así: porque considerando el hecho de que los ángeles en efecto hablaron esta palabra, eso fue algo cierto, algo verídico. Ahora, ¿por qué el Antiguo Testamento, particularmente los 10 mandamientos, están relacionados con los ángeles? Porque es lo que dice aquí. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles, ¿no es cierto?, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Bien, mis hermanos, lo hace porque los ángeles jugaron un papel decisivo para traer los 10 mandamientos. Eso queda a la luz de varios pasajes. Por ejemplo, el Salmo 68, 17 nos dice: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Hablando de los ángeles, por supuesto. El Señor viene ¿de dónde? Del Sinaí. ¿En dónde se entregó la ley? En el Sinaí. Así que ese es un indicativo de que allí estuvieron presentes los ángeles. Y luego el mismo Moisés nos informa en Deuteronomio 33:2: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte Parán y vino de entre 10 millares de santos. Otra vez allí una referencia
a los ángeles. En Sinaí, donde Dios recibió la ley, el Señor estaba acompañado por una hueste de ángeles. Y en Hechos 7, en la predicación de Esteban, el diácono, uno de los diáconos de la iglesia primitiva, se menciona específicamente que al menos un ángel estuvo con Moisés en el Sinaí, versículo 38. Este es aquel Moisés, dice Esteban, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Y más adelante, unos versículos, él mismo dice que la ley se recibió por disposición de ángeles. Así que el Antiguo y el Nuevo Testamento nos dicen que los ángeles estuvieron en el Sinaí y fueron decisivos a la hora de traer la ley. Lo importante aquí es esto. Si usted rompía la ley, una ley que fue dada por disposición de ángeles, la ley lo rompía a usted. ¿Cómo así? Sí, no había salida. Se lapidaba a una persona si cometía adulterio, adoraba falsos dioses, o blasfemaba el nombre de Dios, o no guardaba el día de reposo, etcétera, etcétera. La paga del pecado, muerte. Toda desobediencia y transgresión recibió justa retribución. La ley era inviolable, el castigo por violarla era seguro. A veces conmueve leer esas historias donde incluso sus propios padres tenían que sacar a sus hijos, ¿recuerdan? Y ellos tenían que empezar lanzando las piedras. Pero era la ley, era lo que demandaba. Una ley que fue entregada por medio de ángeles, como dice el texto. No vamos a ver casos en particulares, pero ustedes pueden pensar en varios en el Antiguo Testamento donde eso era una realidad. Un señor que salió a cortar leña el día de reposo, ¿recuerdan? Y Moisés consultó con Jehová y ¿qué le dijo el Señor? Muere. En fin. La ley inviolable que Dios determinó era fuerte. En Judas 5 leemos, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, escuchen lo que dice, después destruyó a los que no creyeron. Eso era lo que la ley requería, muerte. La ley no era mala, no, para nada. La ley es perfecta. Y precisamente esa perfección demanda una obediencia perfecta. El problema no está en la ley, el problema está en el hombre que no puede cumplir la ley. ¿Se dan cuenta? Pero demanda justa retribución. Es un juicio severo. Ahora, nótese la palabra justa aquí en Hebreos 2:2. Porque, mis hermanos, a Dios suele acusársele de ser injusto. Escuchen, yo creo que esto lo hemos escuchado por ahí. A Dios suele acusársele de ser injusto cuando su castigo nos parece desproporcionado con la falta cometida. ¿No es cierto? ¿Por qué muchas personas cuestionan a Dios cuando les ocurre una tragedia? ¿No es cierto? No, cuestionan a Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Qué es eso? Es cuestionar a Dios. ¿Por qué a mí? Dando a entender, tan bueno que soy. ¿Sí? En realidad, el Señor está mostrando más misericordia de lo que está recibiendo en ese momento. A Dios se le suele acusar de injusto porque su castigo nos parece desproporcionado con la falta cometida. Pero Dios, por su propia naturaleza, no puede ser injusto. Bajo el antiguo pacto castigó severamente a quienes decidieron vivir sin él y no acatarlo, como vimos hace un momento. Los sacó de su pueblo por causa de quienes eran puros y santos y querían vivir para él. Por eso los cortaba, por eso eran dignos de muerte.
Su juicio sobre el pueblo de Israel era severo porque ellos sabían la verdad. Ellos la conocían. El castigo siempre está relacionado con la luz. Esto también es importante. El castigo está relacionado con la luz. Entre más luz tengamos, más severo es el castigo. Y Jesús fue claro al respecto en la lectura que se hizo al principio en Mateo 11, versículos 20 al 24. Esto yo creo que debe quedar sonando en nuestros oídos y en nuestras conciencias. No vamos a ir allá otra vez, ya se hizo la lectura, pero el principio es este. Cuanto más sepa usted, más grande será el castigo por no cumplir lo que usted sabe. Tiro y Sidón eran sumamente culpables de incredulidad y desobediencia. Sin duda, merecen el infierno. Y en las Escrituras, Sodoma y Gomorra tipifican la inmoralidad e impiedad más grosera. De ahí incluso el término sodomita, ¿no es cierto? Merecen el infierno, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo todos. Pero ninguna de ellas era tan culpable como Capernaum, Betsaida o Corazín. ¿Por qué? ¿Por qué? Estas ciudades tan perversas, tan depravadas, tan pecaminosas, tan paganas. ¿Y por qué no son tan culpables como Capernaum, Betsaida, Corazín? Porque estas tres, además de haber tenido la luz del Antiguo Testamento, tuvieron la luz misma del Mesías de Dios. Y lo rechazaron. Y lo rechazaron. A más luz, más severo es el castigo. El infierno es un lugar muy real. En el Nuevo Testamento se le llama lugar de fuego eterno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Se le llama fuego que arde con azufre, abismo o fosa sin fondo, tinieblas externas donde está el lloro y el crujir de dientes, oscuridad, en fin. El infierno es una realidad. Pero no solo es una realidad para los paganos, incrédulos, perversos, sodomitas, idólatras. No solo es una realidad para ellos. Es una realidad y mucho más fuerte para aquellos que, habiendo conocido la verdad, la rechazaron. ¿Sí sabían que hay grados de castigo en el infierno? ¿Sí? Hay grados de castigo en el infierno. La Biblia nos enseña eso. Los lugares más calientes pertenecen a quienes más luz han rechazado. Así que de pronto te vas a encontrar, bueno, espero que no, ¿verdad? Pero en el infierno seguramente se van a encontrar personas como Stalin, Mussolini, Hitler, en lugares muy calientes, me imagino. Pero los lugares más calientes no son para ellos, ¿saben? Por perversos y tremendos que hayan sido. Los lugares más calientes están reservados para aquellos que vinieron aquí, escucharon el Evangelio y nunca lo recibieron. Para ellos están los lugares más calientes. Lucas capítulo 12, versículos 47 al 48, para que vean que no soy yo, ¿verdad? Ustedes saben todo lo que diga la Escritura. Lucas 12, versículos 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, noten el énfasis allí, que conociendo la verdad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas al que sin conocerla, noten la diferencia, uno la conocía, otros no la conocían. ¿Y qué dice del que la conocía? Que recibirán ¿qué? Muchos. Mas el que no la conocía,
pues hizo cosas dignas de azote, ¿será azotado qué? ¿Poco? Así que esos que están afuera están mejor en un sentido. Porque si ellos desconocen la verdad de Dios y van al infierno, y aunque van a sufrir, no va a ser lo mismo que los que estuvieron aquí y van a ir al infierno. Porque aquí viene la razón. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El Señor está hablando aquí sobre el juicio y lo que quiere decir es sencillo. Cuanta más luz, más responsabilidad. Esta verdad, mis hermanos, de lo que estamos hablando, se presenta de la forma más clara posible en el libro que estamos estudiando. Como les dije, 5 advertencias serias sobre aquellos que conociendo la verdad de Dios, la rechazaron, nunca creyeron. Solamente voy a traer una más, aparte del que ya estamos estudiando, en Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29. Hebreos 10, versos 28 y 29. Y noten que establece el mismo contraste que establece el capítulo 2. En el capítulo 2, acuérdense lo que decía, en el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hablando precisamente de la ley que se dio en el Sinaí. Mire cómo dice Hebreos 10, 28. El que viola la ley de Moisés, ¿ven que está hablando de lo mismo? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué dice? Muere. Ay, qué fuerte. Saben que muchos dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, un Dios enojado, pero que el Dios del Nuevo es un Dios de amor y de gracia y de misericordia. Para empezar, como si fueran 2 dioses. O como si Dios hubiera cambiado, ¿no? No. Miren lo que sigue. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor, subrayen esa palabra, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, si desobedecer la ley de Dios traía como consecuencia la muerte física, mis hermanos y amigos que están aquí, no quiero imaginar cuánto será el castigo de aquellos que de una forma deliberada pisoteen al Hijo de Dios. ¿Por qué ese término tan fuerte ahí? Bueno, porque el que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. Sí, se los voy a poner así. Si usted no cree, está pisoteando al Hijo de Dios. Así de claro, así de llano como puede sonar. Si usted no cree, está pisoteando, está despreciando al Hijo de Dios. La persona que conoce, entiende y cree, entre comillas, en el Evangelio, pero se desliza por descuido y se aparta de experimentará el castigo más severo que exista. Yo creo que esto debiera ponernos a temblar. Esto debiera ponernos a pensar en qué situación estamos. Ahora, ¿por qué el apóstol llama a esa salvación una salvación tan grande? ¿No les parece interesante? ¿Por qué no simplemente dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos la salvación? No dice así. Sino que dice una salvación tan grande. ¿Qué tiene de grande? ¿Qué es lo glorioso? Bueno, es verdad, como vimos en la escuela,
es verdad que las tres personas de la Trinidad están directamente implicadas en nuestra salvación, lo cual lo hace suficientemente gloriosa, ¿no? Que el Padre nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo en amor. ¡Wow! ¡Qué gracia! Que el Hijo en su gran amor haya venido a este mundo a entregar su propia vida en rescate por nuestros pecados. Eso es incalculable. Y que el Espíritu Santo haya también en su sola potestad y soberanía haya venido a nuestro encuentro y nos haya sacudido y nos haya transformado para que pudiéramos ir a Jesucristo por la fe. Eso es una gracia muy grande. Eso es glorioso. Pero lo más grande de esta salvación radica en el gran peligro que implica rechazarla versus el gran bien que nos puede otorgar. Vuelvo y repito esto porque yo creo que es como lo que puede resumir nuestra prédica. Lo más grande de esta salvación radica en el gran peligro que implica rechazarla versus el gran bien que nos puede otorgar. Y ya saben cuál es el peligro de rechazarla. Lo acabamos de ver. No tengo que repetir. Por eso es una salvación tan grande. Por eso el autor dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Mis hermanos, el Señor nos ayude de descuidarnos. De modo que la certeza del castigo, en ese sentido, debe ser una motivación poderosa para venir y perseverar en esa salvación. Y rápidamente, ya este punto va a ser mucho más breve, la confirmación de Dios, versículos 3b y 4. Versículos 3b y 4. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La tercera razón importante para venir a Cristo es la confirmación de Dios. Sí, mis hermanos, ya hablamos de lo que Cristo es, lo cual debería ser suficiente para creer en Él y perseverar en esa fe. Y ya hablamos también del peligro que implica, ¿no? De la certeza del juicio para aquellos que no creen en Jesucristo. Pero por si acaso, Dios mismo se encargó de confirmar esa verdad. Primero Cristo anunció el Evangelio, luego fue confirmado por los apóstoles que lo habían oído, pero lo que es más importante, Dios mismo dio testimonio y lo confirmó. ¿Y cómo lo confirmó? Como dice el texto, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. En otras palabras, el autor a los Hebreos está trayendo como testigos a los que oyeron, a los apóstoles, a Jesucristo y a Dios mismo, de que esto que acaba de decir es verdad. Es la única verdad. Es la verdad más importante que todos deben conocer. Jesucristo confirmó su palabra con sus obras. Los apóstoles hicieron exactamente lo mismo. Dios les dio la capacidad a ellos de hacer muchos milagros, señales, prodigios, para confirmar. Por tanto, discutir con un apóstol, es decir, con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que ahí es donde tenemos a los apóstoles. Discutir con un apóstol sobre el Evangelio era discutir con Dios. Su predicación y enseñanza eran verdad divina, sustentada por los milagros. Entonces, mis hermanos, no voy a abundar en este punto.
creo que todos estamos claros aquí que esto de las señales, los prodigios y los milagros solo fueron dados como sello para confirmar el mensaje. Entre tanto, la revelación era completada. Pero una vez se completó la revelación, ya no hay más necesidad de estos tipos de dones y milagros. Esos solo eran para confirmar el mensaje divino. Por tanto, estas obras especiales pertenecieron exclusivamente a la era apostólica. No estaban para durar indefinidamente y no son para hoy, porque ya no existe la necesidad de confirmar el evangelio. Lo escrito, escrito está. Como dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. La misma palabra con la que empezamos Hebreos 2:1. Estar ¿qué? Atentos. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. ¿Sabe qué quiere decir esas palabras? Yo no sé si ustedes lo han pensado, lo han reflexionado. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, o resplandezca en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesucristo. No descanse, amigo o hermano profeso, que todavía no has tenido un compromiso con el Señor. No descanses en estudiar las Escrituras, en leer su palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Entonces, y ya con esto termino, las tres grandes razones por las cuales no debe alguien rechazar el evangelio de la salvación son el carácter de Cristo, la certeza del juicio y la confirmación de Dios. Dios ha avalado este evangelio con señales, maravillas, milagros y dones espirituales especiales, pero ahora Él lo avala con el milagro y la autoridad de su palabra escrita. Ya no necesitamos milagros. ¿Recuerdan al rico cuando fue al Seol? Señor, mándame o manda a alguien que les hable a mi familia, a mis hermanos, porque no quiero que vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué le dice el Señor? Abraham y a los profetas tienen. No, Señor, pero si se levantara alguien de los muertos, creerán. No se levantará ni aunque algunos se levanten los muertos. Jesucristo se levantó de los muertos y no le creyeron. Sola Escritura es suficiente. Es suficiente. Que no se diga de usted, apreciado oyente, que rechazó a Jesucristo. Rechazar la salvación de Cristo puede costarle a usted la bendición eterna, la dicha eterna, y traer sobre su vida juicio condenatorio y castigo eterno. No deje, escuchen, no deje que por descuido, el barco de su vida se deslice lentamente del puerto de la salvación para terminar en un mar de oscuridad y tormento eterno. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro, venimos a ti otra vez urgidos, Señor, de tu gracia, de tu favor. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos resistido tu palabra. Perdona la dureza de nuestros corazones, nuestra incredulidad. Y te rogamos, oh Dios, que nos des el don de la fe para que sin más esperar corramos a los pies del Salvador
inmediatamente, urgentemente, Señor. Que esta prédica, Señor, no sea una más, pero que traiga convicción a nuestras vidas. Que el Espíritu Santo la utilice, Señor, para confirmarnos en la fe. Y para aquellos que aún no han creído, para que hoy sea día de salvación. Te suplico, Dios, ten misericordia de todos aquí y sálvanos. Guárdanos, Señor, de rechazar, de descuidar esta salvación tan grande. Ayúdanos a amarla, a guardarla, atesorarla en nuestros corazones como lo más precioso. Te lo suplicamos en Jesucristo y para su gloria. Amén.